¿Sabía usted que a Elías y a Eliseo se le abrió también el Jordán? Hemos escuchado muchas veces el milagro tan grande que Jehová Dios hizo con Moisés de abrir el mar. Pero en la parte esta de la historia, en las Sagradas Escrituras, el profeta Elías es enviado a Jericó. Dios le pide que vaya a Jericó y entonces en el camino iba a ir cuando le aparece Eliseo y le dice: acompáñame porque Jehová me pidió que fuera a Jericó. Y entonces le dice: pídeme lo que sea y te lo daré, le dijo Elías a Eliseo. Y Eliseo le dijo: solo te pido que cuando tú te vayas me des una parte de tu espíritu sobre mí, que tu espíritu caiga sobre mí. Y le dice, pero también ya Eliseo y mucha gente sabía que ese día Dios se iba a llevar a Elías e iba a dejar a Eliseo. Y de esa manera le dice Elías a Eliseo: bueno, si tú en el momento que yo me vaya, tú te das cuenta, con mucho gusto te lo voy a dar, te voy a dar una porción de mi espíritu. Y efectivamente llegan al Jordán y tenía Elías un trapo en sus manos y con ese trapo él lo movió sobre las aguas del Jordán y en ese momento se abre el Jordán y logran pasar los dos. Del otro lado estaban cuando empieza un torbellino, un remolino a dar vueltas y aparece un carro de fuego, dice las Sagradas Escrituras. Lo que le estoy contando, lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y entonces llega el carro de fuego, pero el torbellino se lleva a Elías y se queda viendo. Eliseo logra ver, y en ese momento que logra ver que Elías desaparece en el torbellino, no en el carro de fuego, entonces cae sobre él el espíritu de Elías. Ahora bien, muchos pastores he escuchado han dicho que Elías fue llevado por un carro de fuego, lo cual no es cierto. Y no porque yo se lo diga. Yo le invito a usted a que vaya a la cita bíblica de Segunda de Reyes. Aquí tengo Segunda de Reyes 7 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 14. Aquí nos habla al respecto de ello. Entonces se queda Eliseo solo, pero cuando él trata y cuando se va Elías, se le cae el trapo a él, un trapo con el que había abierto el Jordán. Y viene Eliseo, toma el trapo y golpea 2 veces el Jordán y se vuelve a abrir el Jordán. De esta manera se da cuenta Eliseo de que el espíritu de Elías, del profeta Elías, había caído sobre él. ¿Por qué le comento esto? Porque es importante que usted y yo conozcamos la historia de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, y digo historia, no digo leyendas, mitos o cualquier otra cosa, o fábulas, no. Digo historia porque son hechos que ocurrieron hace miles de años, que se dieron, y que son parte de la historia de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando vemos esto, nosotros sabemos también que Jehová Dios nos ama y dio su único Hijo para que Él llevara nuestras cargas y nuestras enfermedades en la cruz. Así como le pasó a Eliseo, porque después de que se va Elías, pues Eliseo empieza su ministerio y de esa manera Eliseo toma el poder, el asunto de la profecía, del don de la profecía. Pero bueno, quiero llegar a esto, de que esta parte de la historia es cabalmente lo que enriquece las Sagradas Escrituras y que usted y yo debemos de conocer para que cuando usted vaya a la iglesia y escuche a un pastor o un líder o a un sacerdote hablando de este pasaje, que sepa usted que no fue el carro de fuego en el que se desapareció Elías, fue el torbellino o el remolino que llegó el que se llevó a Elías a la presencia de Dios.
Gracias por seguirme en las distintas redes sociales y por favor, comparta este mensaje porque a más de alguien le puede servir. Ya le dije, la cita bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Dios le bendiga.